¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal del área de Ciencia y Tecnología para continuar con el reforzamiento en la semana 19. Tema 16. Fundamentamos la importancia de la confidencialidad de la información genética de cada persona. La competencia a desarrollar explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Capacidad a desarrollar evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es fundamenta su posición considerando las implicancias éticas y sociales del conocimiento del genoma humano. Antes de responder las preguntas del tema, vamos a recordar la sesión anterior. Recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y todos ellos están en el núcleo de nuestras células. En el cromosoma podemos encontrar varios genes. Estos genes es una característica que nosotros vamos a poseer, sea interna o externa. Recuerden que nuestro ADN está formado por dos hebras o dos cadenas y nuestro ADN está formado por muchos nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por una base nitrogenada que puede ser una adenina, timina, citosina o guanina. También una pentosa que vendría a ser un azúcar, en este caso una desoxirribosa, y un grupo fosfato. Primera pregunta. ¿Qué opinas sobre el caso de Carrie? ¿Cuáles son las implicancias éticas y sociales en este caso? ¿Será este caso una aplicación del genoma? A ver, para responder a esta pregunta, primero vamos a definir qué es ética. Ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Prácticamente hacer buenas acciones, ¿verdad? Si tú haces buenas acciones, eres una persona ética. Si respetas a las personas mediante tus acciones, eres una persona ética. Y cuando hablamos de implicancias, son consecuencias de una acción. A ver, empezamos. Una joven llamada Carrie fue esterilizada contra su voluntad. Fue la primera persona sometida a este tipo de cirugías al amparo de una ley que lo permitía a personas diagnosticadas como incapacitados y que podían transmitir a sus descendientes las deficiencias. Para empezar, no debe haber una ley así, ¿verdad? Y mucho menos forzar a una persona para que éste sea esterilizada. Éticamente, una persona no puede hacer eso, pero lastimosamente existía esa ley. Seguimos. Carrie estaba recluida en una institución para deficientes mentales. Dio a luz una niña, de quien también se informó que tenía signos de deficiencia mental. A ver, signos de deficiencia mental. Se refería externamente al comportamiento, mas no se sabía genéticamente si tenía ese gen con esa deficiencia mental. No se sabía, solo se estaban guiando por los signos que tenía. Su madre también estaba internada en el mismo lugar, es decir, habían 3 generaciones con deficiencia mental, según ellos, ¿no? La abuela, la hija de esta y la nieta. Por lo que ella era la persona ideal para poner a prueba la ley que médicos, abogados y políticos deseaban. Ahora, éticamente, está bien planteado esta ley, forzar a que una persona sea esterilizada. No, ¿verdad?
La esterilización obligatoria para impedir que se siga propagando la incapacidad. A ver, aquí también hay algo que está en contra de la ética. Querían esterilizar a las personas simplemente para que no existan personas con discapacidad. Y es más, eh, hacían que otras personas no tengan la dicha de tener un hijo al esterilizarlo. Hoy en día no se da eso. Se ha dado antes, sí, pero hoy en día no. Hoy en día no. El hecho fue que Carrie vivió una vida marcada por lo que de forma errónea declararon, de forma errónea, y decidieron sobre ella. Su hija Vivian fue una estudiante con mención de honor. Carrie, al ser puesta en libertad, se casó, llevó una vida productiva y respetable. Sus amigos y especialistas dieron fe de que no era una deficiente mental. A ver, entonces se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron. Dijeron que Carrie era una persona con deficiencia mental y que eso iba a heredar a su hija. ¿Por qué? Porque la madre lo heredó a ella. Y eso estuvo mal. O sea, no hicieron las investigaciones suficientes y tenían desconocimiento de ello. Tenían desconocimiento y aún así hicieron esa ley. Esterilizar a personas con deficiencia mental, pensando que esa deficiencia mental le iban a heredar a sus hijos. Entonces, éticamente estas personas actuaron bien, hubo implicancias éticas, o sea, consecuencias éticas. Por supuesto, esterilizaron a una persona que no deberían haberlo esterilizado. Ahora, ¿hay implicancias éticas por parte de esas personas? Sí, no debieron actuar así. Tenían desconocimiento de eso, actuaron erróneamente. Y implicancias sociales, por supuesto, todo esto estuvo mal a los ojos de la sociedad. Ahora, ¿será este caso una aplicación del genoma? Para empezar, este relato fue de los años 1927 y se terminó el proyecto de genoma humano en el 2003. Entonces, ¿fue una aplicación del genoma? No, no fue una aplicación del genoma. Gracias al proyecto del genoma humano ya se sabe, eh, o gracias a este proyecto, se ha podido identificar y mapear todos los genes que existen. Es decir, conocer todos los genes de una persona. Entonces, si en los años 1927 ya hubiese estado el proyecto de genoma humano, se hubiese sabido los genes que tenía Carrie. Ellos, sí, ellos simplemente actuaron como con un supuesto, que como ella tenía deficiencia mental, le iban a heredar a su hija o hijo. Y hoy se sabe que no es así, ¿verdad? Que no, que por más deficiencia mental tenga una persona, eso no quiere decir que todos los genes que posee ella tengan ese gen que va a transmitir a sus hijos. Obviamente va a tener genes sin ninguna deficiencia mental, sin ese gen. Entonces ustedes aquí van a responder, ¿cuáles son las implicancias éticas? ¿Alguna consecuencia que hicieron estos hombres éticamente? ¿Actuaron bien éticamente? No actuaron bien éticamente, ni los médicos, ni los abogados, ni los políticos, al hacer esa ley retrógrada. Por no conocer el genoma humano, hicieron esa ley sin conocimiento. Entonces, sí hubo implicancias éticas, ¿verdad? Ustedes van a colocar ahí las implicancias éticas, esterilización errónea. Ahora, ¿será este caso una aplicación de genoma? En este caso no hay una aplicación de genoma, no aplicaron el genoma, no conocían. Si lo hubiesen conocido, hubiesen sabido que Carrie sí tenía genes sin esa deficiencia mental. Ahora recordamos, ¿cuál es la importancia del proyecto del genoma humano? Hace un momento lo hemos dicho, ¿verdad? Para empezar, a ver, gracias al genoma humano nosotros ya sabemos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Pares. 23 cromosomas heredados por la madre y 23 cromosomas heredados por el padre.
O sea, tenemos 46 cromosomas humanos. Estos cromosomas que almacenan la información de los distintos caracteres anatómicos y fisiológicos que tenemos. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Los genes pueden ser el color, la forma de los ojos, el color del cabello, quizás también alguna enfermedad y todas las características internas y externas que nosotros poseemos. Estos son los genes que se encuentran en el cromosomas. Ya saben que cromosomas son los segmentos de ADN. A ver, seguimos. Explica los beneficios del conocimiento a profundidad del genoma. A ver, tiene beneficios, ¿verdad? O ventajas, como también tiene desventajas. Primero vamos a hablar de los beneficios o ventajas del genoma humano. A ver, para empezar, gracias al genoma humano nosotros podemos, o se ha identificado y localizado los 20.000 genes que tenemos. Entonces, gracias a ellos hemos podido tener el alcance de conocerlos a todos. Entonces, ¿qué pasa? El conocer los genes está generando la posibilidad de pronosticar un número mayor de enfermedades genéticas. Es decir, como ya conocemos todos los genes, ya vamos a enterarnos de antemano qué gen produce alguna enfermedad. La tecnología del ADN que permiten aislar un gen. A ver, otro punto más. Gracias al genoma humano y a la tecnología, los científicos, ¿qué pueden hacer? Pueden aislar un gen de un organismo. Es decir, manipular ese gen. Quizás hay un gen con alguna anomalía, con algún síndrome, quitan ese gen e insertan otro diferente. Eso se llama terapia génica. Es como un implante de genes, ¿verdad? Un intercambio de genes. A ver, ventajas. Como conocimiento científico es innegable su significación para la humanidad. O sea, es muy importante, obviamente, para todo el mundo conocer todo el genoma humano. Garantiza una medicina predictiva y preventiva. Es decir, como ya se va a conocer la enfermedad, ya podemos prevenirla. Permite y potencia el desarrollo de la generoterapia. Es decir, a lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Intercambiar genes uno por otro. Un gen malo intercambiar por un gen bueno. Ojo, eso también es, a la vez como es una ventaja, también va a ser una desventaja. Lo vamos a ver más adelante. Permitirá el diagnóstico prenatal y la localización de portadores de genes alterados. Es decir, incluso antes que nazca el niño ya podemos saber qué genes alterados está portando este feto. O sea, qué genes con alguna enfermedad, con alguna alteración, con alguna anomalía, con algún síndrome. Esos son los beneficios de conocer el genoma humano. Entonces, los riesgos o desventajas de esos datos genéticos, vamos a mencionar unos cuantos. A ver, para empezar, ¿cuáles son los riesgos? Se han suscitado interrogantes en cuanto al uso de la información, porque el conocimiento del genoma de una persona puede significar implicaciones. Ya saben lo que son implicaciones, consecuencias, ¿verdad? Consecuencias. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Por ejemplo, si los datos de nuestros genes lo puede tener cualquier persona, ¿qué sucedería? A ver, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si los empleadores conocen nuestros genes? Que quizás tenemos algún gen con algún síndrome. Entonces, que quizás nos pueden hasta discriminar y no darnos el trabajo, ¿verdad? Como pasa hoy en día con las personas de síndrome de Down, ¿verdad? Muchas personas pueden trabajar, e incluso hay una ley en los supermercados que sí se puede emplear a esas personas porque realizan un trabajo normal como cualquier otra persona. Ahora, ¿qué pasa con los seguros? Con los seguros de vida.
con los seguros de enfermedades. ¿Ustedes creen que un seguro de enfermedad va a querer que una persona con alguna enfermedad genética esté dentro de esa empresa? O sea, que esté asegurada. Es posible que no, ¿verdad? O es lo más seguro que no. Entonces, es una forma también de discriminar, ¿verdad? Como tú ya tienes genes con algún síndrome o alguna enfermedad congénita y que se va a desarrollar en unos años, no te aseguramos, porque automáticamente sí o sí te vamos a pagar. Los seguros prefieren personas sanas, ¿verdad? Que no tengan ninguna enfermedad congénita. Entonces, eso pasa si la información de tu genoma humano es expuesta a todo el mundo. A ver, también hay preocupación por el correcto uso de los conocimientos de la tecnología del ADN, que proporciona a los científicos la capacidad de insertar ADN de un organismo, lo que conversamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? También era una ventaja, pero también es una desventaja. Los científicos van a tener la capacidad de insertar cualquier gen a tu ADN o hacer experimentos con estos genes. Eso también es algo malo, pueden crear cualquier otra cosa. Entonces, seguimos con desventajas. Serios conflictos éticos, ¿verdad? Siempre va a estar ética aquí. Si se está realizando un buen trabajo o si se está realizando un mal trabajo. Si es algo bueno o si es algo malo. Siempre va a haber conflictos éticos entre las personas. Problemas en el mercado de trabajo, lo que mencionamos, ¿verdad? Puede que te nieguen un trabajo. Discriminación por código genético. De hecho, hay discriminación hacia las personas que tienen algún gen con algún síndrome o anomalía. Entonces seguimos. A ver. ¿Qué tiene acceso a la información genética personal y cómo va a ser utilizada? El problema de la discriminación, ¿verdad? Siempre va a haber discriminación. En el caso de empleadores, las personas que te dan trabajo, compañías de seguro que te van a negar seguros, si es que ellos conocen alguna anomalía que en un futuro que va a progresar en tu cuerpo. También podemos mencionar administradores de salud, hasta educadores. Es decir, ¿verdad? En algunos colegios privados quizás no acepten algún alumno con algún síndrome. No los aceptan porque no tienen la misma capacidad, ¿verdad? Que un alumno sin síndrome alguno. Entonces, te van a negar, por ejemplo, en agencias de adopción. Si se sabe o los padres que van a adoptar a una persona, a un niño, saben que este niño va a desarrollar en un futuro alguna enfermedad porque tiene genes de esa enfermedad, ¿creen que ustedes lo va a adoptar ese niño? No, ¿verdad? Entonces van a discriminar a esa persona. Entonces siempre va a haber discriminación si las personas y las compañías saben tu código genético. Entonces debemos tener gran acto de confidencialidad, no decir el código genético que tú posees. Muy bien. Explica la importancia de la confidencialidad de los datos genéticos de una persona y de su derecho a la identidad personal. Lo que hemos mencionado durante todas las diapositivas. Confidencialidad, ¿verdad? Nadie puede exponer tu código genético a las personas. Nadie puede decir tu código genético. Nadie. Es algo privado. Entonces, recuerden que cada persona posee una configuración genética característica, ¿verdad? Los genes de las personas no van a ser todos iguales. Tenemos genes distintos. Ya hemos dicho que los genes son características fisiológicas y morfológicas, es decir, como tú vas a ser internamente y como tú vas a ser externamente. Si vas a ser alto, blanco, moreno, ojos azules, eh, cabello negro, rubio, o si vas a desarrollar una enfermedad en el momento o vas a desarrollar alguna enfermedad en el futuro. Entonces, para eso están los genes. Entonces, a ver,
Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, ¿verdad? Además, en lo que se refiere a privacidad y confidencialidad, que los datos genéticos humanos no deberían ser dadas a conocer ni puestos a disposición de terceros. Entonces, nuestros datos genéticos no tienen por qué saberlo las demás personas, ¿no? Es algo privado. ¿A quién no se les debe dar en particular? Dice, a empleadores, compañías de seguro, establecimientos de enseñanza, familiares de la persona en cuestión. Ya hemos dicho por qué, ¿verdad? ¿Por qué no se les debe dar a estas compañías o a estas personas? Si se les da, posiblemente nos van a discriminar. Entonces, el genoma humano es nuestra dotación genética, es nuestro patrimonio genético de todo ser humano. Y su derecho a la identidad es personal y propia. A ver, terminamos con esta frase. Todo lo técnicamente posible no es éticamente aceptable, ¿verdad? Es decir, todo lo que se puede hacer, todo lo que puede hacer el hombre, no necesariamente quiere decir que sea ética. O sea, todo lo que hace el hombre no quiere decir que sea algo bueno. Entonces, recuerden que nuestro código genético es privado. Escribe un argumento para sustentar tu postura respecto a realizar pruebas genéticas a los fetos para encontrar anomalías genéticas. Anomalías, cuando se refiere a anomalías, puede ser alguna enfermedad, algún síndrome, ¿verdad? Entonces, a ver, primero vamos a hablar en qué consiste una prueba genética. O sea, ¿para qué sirve una prueba genética? A ver, para empezar, para hacer esta prueba se evalúa primero el historial médico de la persona y de la familia. Se solicitan pruebas genéticas. Las pruebas genéticas se llevan a cabo a partir de pequeñas muestras de sangre o de tejidos corporales. Estas pruebas determinan si usted, su pareja o su bebé son portadores de genes de ciertos trastornos hereditarios. Estas pruebas determinan si el feto posee algún síndrome o anomalía. A ver, ¿de qué forma hacen esta prueba? A ver, una se llama amniocentesis. Es decir, lo único que van a hacer es extraer el líquido amniótico. Cuando extraen el líquido amniótico, van a saber si este bebé contiene algún síndrome o anomalía antes que nazca, aún siendo un feto. Otra forma de hacer esta prueba es simplemente con la sangre de la madre. Entonces, gracias a estas pruebas, tú vas a conocer si tu bebé está desarrollando algún síndrome o tiene genes con algún síndrome que se va a desarrollar en unos años o en su estado adulto. Entonces, ustedes lo que tienen que es argumentar, sustentar su postura. ¿Están de acuerdo que se hagan este tipo de exámenes en fetos? ¿Y por qué? Para ustedes, ¿está bien? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Se debe restringir esto o no? Entonces, ustedes van a sustentar su postura. Ya conocen para qué sirven estas pruebas genéticas y van a argumentar ustedes. Y por último, planteamos una idea u opinión sobre las implicancias éticas y sociales del conocimiento del genoma humano. Para desarrollar esta pregunta, ustedes van a
recordar todas las respuestas vistas en las preguntas anteriores. Entonces, recuerden que es su idea u opinión, ya saben, implicancias éticas y sociales. ¿Es bueno tener conocimiento del genoma humano para ustedes? ¿Es algo ético socialmente? Entonces van a argumentar esta pregunta. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Hasta la siguiente clase.